Veo muchos guitarristas atrapados en la escala pentatónica menor y particularmente en su primera posición. No te preocupes porque a mí también me pasó durante mucho tiempo. Hoy te voy a mostrar cómo escapar de la prisión de la primera posición. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. La escala pentatónica menor es altamente conocida por su simplicidad y su característico sonido. Es una de las escalas más importantes en la guitarra eléctrica, ya que es utilizada prácticamente en la mayoría de los estilos como el blues, el rock, el heavy metal, el jazz, el funk y muchos otros más. Esta escala tiene solamente 5 notas, de ahí su nombre pentatónica. Es importante también saber su construcción teórica, que es tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta justa y séptima menor. La forma más eficiente de aprender esta escala en guitarra es aprenderla en 5 posiciones que distribuyen estas 5 notas en 2 notas por cuerda y podemos visualizarla por completo en el diapasón. Vamos a trabajar una por una estas posiciones pentatónicas en el caso de la tonalidad de la menor. La pentatónica de la menor contiene las notas la, do, re, mi y sol. Tónica tercera menor, cuarta justa, quinta justa, séptima menor. Es importante no solamente aprenderte las posiciones de memoria, sino que saber cómo son los intervalos que hay en cada cuerda. Para empezar, es fundamental que aprendas la nota que te pongo en color rojo, que es la tónica de cada una de estas posiciones, pero también es importante saber cuál es la tercera menor, cuál es la cuarta, cuál es la quinta, cuál es la séptima menor. De esta forma, cuando estés improvisando un solo, vas a saber cómo afectan estas notas más o menos al acorde en el cual estás tocando. Vamos a trabajar estas escalas con la técnica de alternate picking. El metrónomo lo voy a poner a 100 BPM y voy a tocarlas en ritmo de corcheas. Empecemos memorizando la posición 1, la más conocida y más utilizada, pero no es la única. Cuando aprendemos una escala tenemos que aprender todas las notas en todo el diapasón. Posición 2 comienza ahora no en la tónica, la nota la, sino desde su tercera menor, en este caso es la nota do. Y también es importante que aprendas los intervalos de todas estas notas y especialmente al principio saber dónde está la tónica, en este caso está en la cuarta cuerda y en la segunda cuerda. La posición número 3 comienza ahora en la cuarta justa de la escala, que es en este caso la nota re. Y ahora también tenemos que saber especialmente dónde está la tónica, la raíz de la escala, que está en este caso en la quinta cuerda y en la segunda cuerda. Posición número 4, ahora esta escala empieza con su nota más grave en la sexta cuerda, con la nota mi, es decir, la quinta justa de la escala, y la tónica ahora se encuentra en la quinta cuerda y también en la tercera cuerda. Finalmente, la quinta posición empieza en la nota sol, es decir, la séptima menor de la escala pentatónica de la menor. Y ahora tenemos 3 tónicas en la sexta cuerda, en la tercera cuerda y en la primera cuerda. Una vez memorizadas las 5 zonas de la pentatónica menor, vamos a realizar distintos ejercicios que me han servido mucho a mí y a mis estudiantes para poder conectar y visualizar estas 5 posiciones a lo largo de todo el diapasón de nuestra guitarra. El primer ejercicio vamos a tomar solamente la segunda y primera cuerda y vamos a hacer un fragmento de 4 notas y lo vamos a ir repitiendo en cada una de las 5 posiciones. El ritmo es corcheas y así quedaría. El siguiente ejercicio hacemos una idea similar o patrón similar,
pero ahora vamos a tomar las cuerdas cuarta y tercera. Por último vamos a hacer un ejercicio similar, esta vez sexta y quinta cuerda. El siguiente ejercicio también me sirvió bastante para conectar y visualizar las posiciones. Se trata de tocar dos notas de una posición y hacer un slide hacia la nota siguiente de la posición siguiente. Por ejemplo, en el primer ejercicio vamos a combinar las posiciones 1 y 2. Ahora combinemos posición 2 y 3. Ahora posición 3 y 4. Ahora combinemos posición 4 y 5. Y finalmente combinamos posición 5 con de nuevo posición 1. Estos son simples ejercicios para familiarizarnos con cada una de las 5 posiciones de la pentatónica menor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para desarrollar independencia y fluidez con nuestros dedos. Para ello vamos a hacer este patrón muy interesante en el cual vamos a ir saltando de cuerdas en cada una de las posiciones. Puedes repetir este mismo patrón en las 5 posiciones. Esta escala no solamente nos sirve para improvisar licks y fraseos, sino que también es muy utilizada en rock y en metal para crear riffs o partes de canciones. Muchísimas grandes canciones de la historia del rock han sido construidas con esta simple escala de 5 notas. Por ejemplo, ahora vamos a ver la aplicación técnica y teórica de esta escala en distintas situaciones. Por ejemplo, tienes que saber que esta escala pentatónica menor la puedes usar siempre que estés sobre un acorde menor estático. Por ejemplo, si estás sobre un La menor o La menor séptima, puedes tocar esta escala para improvisar sobre este acorde. De la misma forma, por ejemplo, en otros estilos como en el blues, puedes utilizar la pentatónica menor desde la nota raíz sobre los 3 acordes del blues. Por ejemplo, un blues dominante que tiene estos acordes, La 7, Re 7 y Mi 7. Sobre toda esta vuelta, el ciclo de 12 compases de un blues dominante, puedes utilizar la pentatónica de La menor. De la misma forma puedes hacerlo en un blues menor en el cual los 3 acordes son menores. Y también es muy importante saber esto. La escala pentatónica menor está escondida dentro de 3 modos de la escala mayor muy utilizados. Estos son el modo eólico o escala menor natural. En realidad, la pentatónica está escondida adentro de esta escala. Por ejemplo, si le agrego 2 notas a la pentatónica de La menor, la segunda mayor y la sexta menor se transforman en el modo eólico. Por ejemplo, una progresión eólica como La menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor, podrías improvisar con la pentatónica de La menor. Pero también está escondida dentro del modo dórico. Por ejemplo, en La dórico, si a la pentatónica menor le agregamos estas 2 notas, ahora la segunda mayor y la sexta mayor, el Fa sostenido, se transforma en el modo de La dórico y puedes tocar la pentatónica sobre una progresión dórica como por ejemplo esta, La menor séptima y Re dominante o Re novena. Y por último también la escala pentatónica menor está escondida dentro del modo frigio, un modo muy utilizado
en metal, en rock, pero también en jazz, en flamenco. Por ejemplo, a la penta menor le agregamos la segunda menor, el si bemol, y la sexta menor. Se transformó en el modo frigio. Supongamos que tengamos esta progresión en modo frigio, la menor, do mayor, si bemol mayor, la menor. Puedes improvisar con el modo frigio y también con la pentatónica menor que está escondida dentro de ese modo. Por último, te aconsejo que pongas en práctica todo lo aprendido, aprendas los patrones, los ejercicios, trates de conectar las 5 posiciones, utilices cualquier tipo de técnica que se te ocurra y pongas un dron, por ejemplo, con la nota tónica de la escala y puedes generar ideas, patrones, motivos melódicos y también poner canciones o progresiones como las que recomendé hoy. Puedes utilizar esta simple y poderosa escala, así que no te la pierdas. Si quieres aprender en profundidad mucho más de estas escalas tan básicas y fundamentales en guitarra eléctrica, te recomiendo mi libro Escalas para Guitarra 1. Y también si quieres apoyar este canal y quieres descargar los archivos en PDF y Guitar Pro que hice para esta lección, te los voy a dejar en Patreon. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja un comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que llegue a más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las técnicas, estilos, escalas, acordes, arpegios y teoría que utilizamos en este canal. Mis libros te ayudarán a tener una formación sólida y poderosa como guitarrista. Si quieres tener todos mis libros en versión papel como estos y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirlos en Amazon.com. Y si estás en España, tienes que pedirlos en Amazon.es. También están disponibles en todas las otras tiendas de Amazon del mundo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias y te espero en el próximo video. Un abrazo.